Hola, ¿cómo están? Sin anestesia, otra vez con ustedes. No hay duda que la noticia más importante del día de hoy y por muchos días será la reunión histórica que se produjo, sobre todo el almuerzo y sus discursos que se produjo en Beijing, en lo que es la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su par, el presidente de China, Xi Jinping, donde los anuncios que se hicieron son enormemente trascendentes. Tan trascendentes que la mayoría de los analistas concuerda en que lo que se plantea ahí es el nacimiento de un nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional compartido entre los Estados Unidos y China, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Porque estamos exactamente ante un acuerdo entre las únicas dos superpotencias que existen sobre la Tierra. Hablamos de que Rusia ya no cabe en este grupo de naciones de dos nada más. Rusia se ha convertido en un país terciario, en un país secundario, en una potencia local, no una superpotencia a nivel global. Es una potencia local que tiene un enorme territorio que también posee un fuerte componente militar, sobre todo a nivel de bombas nucleares y el tema nuclear, y medianamente desarrollada en tecnología. Pero las dos potencias que están firmando hoy o que ya se visualiza en el día de hoy, que van a dominar el mundo en las próximas décadas, son Estados Unidos y China. Y hay un planteamiento. Ese planteamiento es la guerra, la confrontación, que era el planteamiento que había hasta este momento, o una cooperación y el tema no nos enfrentemos, seamos amigos, lleguemos a acuerdos sobre temas importantes, pues creo que ha sido la tónica de la reunión para sorpresa de la mayoría del mundo. Porque lo que se avisoraba en esto era, sobre todo por la retórica planteada desde Washington y también desde Pekín en algunos momentos, era una confrontación. Estamos en un espacio fundamental para la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, de que el derecho internacional, el llamado derecho internacional público, el derecho internacional, es el fruto de guerras y confrontaciones en Occidente en el siglo XVII, tan lejos como el siglo XVII. Y se instaura donde nace ese mundo que hemos vivido durante ya alrededor de 3 siglos, con la llamada Paz de Westfalia, que terminó con la guerra religiosa que azotó Europa durante 30 años. Se quita el poder a Roma, al Sacro Imperio Romano, y se pasa entonces a hacer la norma o como norma los llamados estados nacionales, que es de donde surgen los conceptos de soberanía, de la libre asociación de los pueblos, las fronteras nacionales y todo lo que tiene que ver con esta división del mundo que se dio en ese momento. En Beijing, en el día de hoy, en ese almuerzo, se planteó la nueva división del mundo. Aparentemente, la visión que se tiene tanto en China como en Estados Unidos, las dos superpotencias más importantes del mundo, es dividir el mundo en dos partes, con algunas excepciones. Por ejemplo, China plantea tener influencia en Asia, manteniendo, por supuesto, lo que son las alianzas tradicionales de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo países tan importantes como Corea del Sur y Japón y otros países también de Asia, que quedarían bajo su influencia, mientras Estados Unidos tendría como influencia, que esa es la doctrina América para los americanos,
lo que es América, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, allá donde mueren, donde termina Argentina y Chile, incluso con una parte importante de lo que es la Antártica. Hablamos entonces de un mundo nuevo. Se verá cómo se desarrolla, pero esa es la idea. Ahora, ¿quiénes gobernarán este mundo nuevo? Es sintomático lo que ha ocurrido con la delegación norteamericana. Yo tengo los nombres por acá. Porque la delegación dominicana de Estados Unidos está fundada principalmente después del presidente Trump y 3 funcionarios, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Guerra Hessett y el secretario de Estado Marco Rubio, pues los principales, más que ricos, jefes de empresa de los Estados Unidos, es la delegación norteamericana. Estamos hablando de compañías globales. Tienen sede en Estados Unidos, son dueños, la mayoría son Estados Unidos, no todos. Son poseedoras de la mayor inteligencia acumulada que existe en el mundo, pero son empresarios. Estamos pasando de la era de la política que estaba manejada por políticos a la era de los empresarios manejando el mundo. Eso no lo sé. Pero no hay duda de que es muy gráfica la compañía del presidente Trump a China. ¿Quiénes lo acompañaron? Aquí está. Brian Sykes, CEO de Cargill. Chuck Robinson, CEO de Cisco. Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, todas empresas tecnológicas. David Solomon, CEO de Goldman Sachs, que es una empresa financiera. Dina Powell, quien es el CEO de McCormick, la presidenta de Asuntos Globales de Meta, una otra empresa que es una empresa tecnológica. H. Lawrence Culp, CEO de GE Aerospace, esa es la fábrica de General Electric que fabrica los aviones y los cohetes. Más que los aviones, fabrica los motores de aviones. La fábrica más importante de motores de aviones en el mundo. Está Jacob Tyson, que es el CEO de Illumina, que es una compañía de electricidad. James Fraser, CEO de Citi, que es la multinacional bancaria. Jensen Huang, que es un taiwanés, CEO de Nvidia, la compañía más importante en términos de microchips del mundo. Jim Anderson, CEO de Coherent. Kelly Ortega, CEO de Boeing. Larry Fink de BlackRock. Michael Mibach de Mastercard. Esa no tengo ni que decir de qué se trata. Ray McNerfey de Visa. Sanjay Metiora, que es un indio de Micron, otra compañía que es tecnológica. Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone y Tim Cook de Apple. ¿Cuál es la imagen que da? La imagen que da es que el mundo está cambiando incluso para otro tipo de gobernanza, donde las empresas tecnológicas son fundamentales. Y las empresas que tienen que trabajar con, ahí está la mayoría de las que tienen que trabajar con inteligencia artificial, donde tiene que haber un acuerdo de los dos países que más se están utilizando y están más avanzados con este tema para evitar que la inteligencia artificial se convierta en un arma en contra de la misma humanidad que le está creando, que es una de las principales preocupaciones que tiene el mundo en este momento. Eso hablamos. Entonces hablamos de ese tipo de mundo que se está discutiendo en China. ¿Cuáles son los acuerdos para lo práctico a que han llegado Xi Jinping y Donald Trump? Y no estaba Irán, pero llegaron a acuerdos.
en cuanto a la guerra de Irán. Veremos los resultados. China y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en que Irán no debe tener armas nucleares. Eso se anunció. Es decir, China se pone del lado de los Estados Unidos en que, no solamente de Estados Unidos, también de Israel, de los estados del Golfo, de todos los que piensan que Irán no es un estado que tenga la responsabilidad suficiente, eso lo agrego yo, para manejar un arsenal nuclear. ¿Qué hará Irán ahora? Sería bueno pensarlo. Ya J.D. Vance anunció que las conversaciones con Irán han seguido, que no se ha llegado todavía a ninguna conclusión, pero probablemente este será el agente catalizador que provocará entonces que se intente llegar a una solución al tema. Eso es en cuanto al tema de las armas nucleares, que es nodal para el gobierno norteamericano. Lo segundo a que han llegado como acuerdo es que le están pidiendo a Irán que ya deje el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y esto para China es enormemente importante porque por ahí pasa el 25 al 30% de todo el petróleo que usa China. Es decir, China está teniendo ahora un déficit de ingreso de petróleo a lo que es su industria, a lo que es todo lo que tiene que ver con la producción de energía dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque Irán comenzó bloqueando el estrecho de Hormuz y también Estados Unidos se compromete a, si llegan a un acuerdo con Irán, de que Irán no va, que es la principal problema ahora mismo también, que Irán no va a cobrar o poner un peaje o hacer una serie de situaciones que ellos están planteando en el estrecho de Hormuz para dejar pasar los tanqueros, entonces eso resolvería el problema del estrecho de Hormuz. ¿Qué hará Irán? No lo sé. Ahora hay que ver cómo Irán ahora se va a sentar en esa mesa de discusión sin el respaldo de una potencia. Porque hasta donde teníamos entendido, Irán estaba actuando con el respaldo de China, detrás de China. Es un backup de China. Ya no hay backup, porque China plantea públicamente de que no debe haber cobro de peaje y que Irán tampoco tiene derecho sobre las aguas internacionales del estrecho de Hormuz. A ver ahora qué dicen de quién está ganando la guerra, porque de eso se trata. Esa es la eterna discusión de quién gana la guerra. Pues ahora Irán está en una disyuntiva terrible porque tiene obligatoriamente que resolver ese tema. Es decir, el estrecho de Hormuz sería entonces otra vez aguas internacionales como era desde antes de la guerra. Dos temas fundamentales en lo que es la discusión esta de por qué la guerra, de por qué puede armarse la guerra, y vamos a ver qué pasa con la Guardia Revolucionaria entonces, si se va a enfrentar a la decisión o a lo que tiene que ver con la posición pública de esas dos potencias, que eso no había ocurrido hasta ahora. Ese es un logro también del presidente Donald Trump. Aparte de esos dos acuerdos, el otro tema sobre el cual también hay un acuerdo, valga la redundancia, es en la intención de construir una base de sustentación de ese nuevo orden a partir de la cooperación entre las dos potencias, no la disensión, ni la guerra, ni la confrontación. China entonces se compromete a comprar una gran cantidad de productos de comida, sobre todo soja, que usan enormes cantidades de los productores de soja de los Estados Unidos. Más negocio, más comercio. A esta visita
también asistieron y están en China todavía el secretario de Comercio de los Estados Unidos, que es junto con el secretario de Comercio de China los que se han encargado durante 3-4 meses de montar esta agenda. Hay que recordar que eso que está ocurriendo, ya eso viene siendo discutido hace bastante tiempo. Eso no es una agenda que aparece porque sí. En la diplomacia nada aparece porque sí. Se llega a un acuerdo a partir de que ya se discutió el tiempo necesario para llegar a ese acuerdo y buscar un punto medio. Es notoria la afinidad que, por lo menos públicamente, tiene el presidente Xi Jinping con el presidente Donald Trump y los norteamericanos. Dice el presidente de China en su discurso, que acá lo tengo también, tengo que buscarlo. Dice el presidente de China en el banquete que tuvo lugar en Beijing, y esto es enormemente trascendente. Dice Xi Jinping que el gran rejuvenecimiento chino, es decir, es el renacimiento chino, lo voy a explicar ahora, es compatible con lo de hacer Estados Unidos grande de nuevo. O sea, asume la consigna de los MAGA. MAGA es en inglés, las siglas de lo que en inglés se dice que es Make America Great Again. Entonces, esta es la consigna principal de los MAGA, de la parte más radical de los Estados Unidos, del pensamiento americano y sobre todo de la política norteamericana que apoya al presidente Trump. Entonces, la usa el presidente Xi Jinping, explíquenmelo. No hay duda que esto es enormemente trascendente para el mundo. Es una alianza, más que una alianza, lo que existe ahora es una especie de complicidad entre China y Estados Unidos para repartirse el mundo. Y esa complicidad entre China y Estados Unidos para repartirse el mundo obliga a las naciones más pequeñas a buscar inmediatamente dónde se van a refugiar. ¿Hacia dónde van a caer las naciones en cuanto a sus alianzas a nivel de las grandes potencias? Creo que la República Dominicana ni siquiera tiene duda en qué tiene que hacer. Es más, es uno de los países privilegiados. La República Dominicana tiene 60 años de alianza con los Estados Unidos. Desde 1966 hasta la fecha, desde que asumió el presidente Joaquín Balaguer en el 66, hasta ahora que estamos en el 2026, todos los gobiernos de la República Dominicana, sin excepción, han sido aliados de los Estados Unidos. Todos los gobiernos de la democracia. Unos más, otros menos. Hay otros que tienen una retórica anti-norteamericana que yo no la entiendo porque su práctica es pro-norteamericana. De todos modos, nosotros tenemos la ventaja de que estamos dentro del paraguas desde hace muchísimo tiempo y somos un país confiable para la gran potencia norteamericana en un mundo que pareciera que está construyendo un orden internacional diferente al que hemos visto. Porque a partir de esa paz de Westfalia de que les hablé, ¿qué ocurrió en el mundo? Bueno, esa era la época de los ducados, de los marqueses, de los reyes, de todo lo que llamaron oscurantismo, mientras China comenzaba a aislarse del mundo y había sido la primera potencia del mundo en esa época, la más importante, sobre todo en temas de comercio, porque la ruta de la seda no es nueva. La ruta de la seda se construye y se monta y se diseña a partir de la necesidad que tiene Europa de comprar productos en China. Y China era la principal potencia asiática. Claro, después comienza una época en la cual disminuye
lo que es su influencia, sobre todo por el aislamiento de sus vecinos y del resto del mundo. Después de esa época, viene la época que comienza con la creación o modificación de lo que son las reglas de la producción, sobre todo a partir de la imposición de las doctrinas capitalistas en el siglo XVIII y la gran revolución industrial en el siglo XIX, que es lo que ha creado, junto con todo lo que ocurrió, las dos guerras del siglo XX, más la asunción, la caída de Inglaterra, que era el imperio dominante en el siglo XIX, XVIII, XIX, hasta este momento, que el imperio dominante post Segunda Guerra Mundial son los Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo, y ahora estamos construyendo un mundo totalmente diferente. En cada etapa de esas, la República Dominicana, que la mayor parte de esos años ni siquiera existía como país, pues ha asumido un papel, sobre todo en lo que es el siglo XX y sobre todo después de que el mundo entre en una guerra fría de competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y nosotros quedamos exactamente dentro del área de influencia principal de Estados Unidos en el área del Caribe. Nosotros no somos país preferente para Estados Unidos porque hablamos castellano, estamos cerca o somos simpáticos. Es porque ese pedazo de tierra es fundamental para la seguridad norteamericana hasta este momento. Y más ahora, cualquier país que esté cerca de una de esas potencias, y hablaremos de Taiwán en algún momento, pues tendrá obligatoriamente que plegarse a lo que es este nuevo orden mundial, porque no va a poder tener un espacio importante para poder moverse en ese mundo donde estas potencias son las que están manejando prácticamente todo, y están manejando prácticamente todo porque ahí están los empresarios, ahí están los grandes jinetes de la economía mundial. Ahí están los responsables, esas 16 personas, claro, y algunos más que no están, de que Estados Unidos sea siendo grande todavía, porque es el país de la innovación y los productos nuevos en las áreas nuevas de la economía. Y esas áreas nuevas de la economía están casi todas centradas en el tema tecnológico. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Eso lo dirá el futuro, pero hay que estar atentos a lo que ocurre con estos países tan grandes, porque la República Dominicana es un país totalmente dependiente del bienestar que tenga la economía de los Estados Unidos, y el rumbo que siga y por donde vaya es enormemente importante para los 11 millones de dominicanos que viven en la isla y los 2.5 millones de dominicanos que viven en territorio continental de los Estados Unidos. De eso hablamos. Y por eso le dedico tanto tiempo a lo que es política internacional. Y por eso me gusta tanto hablar de lo que es la política internacional, porque vale la pena estudiarla. Vale la pena usted comenzar a entender cómo se relacionan y no se relacionan estos países, y cómo la retórica queda a un lado cuando los grandes hablan. Si los grandes hablan, como me decían a mí cuando yo era muchacho, cuando los grandes hablan, los muchachos se callan. Así que eso ocurrió hoy en Beijing, capital de China. Todavía andan por allá toda esta gente. Ya mañana tendremos otra oportunidad de estar con ustedes aquí en Sin Anestesia, porque hoy la verdad del viaje ha sido enormemente provechoso y fructífero. Nos vemos mañana.